Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos hablando, para aquellos que no han venido, una serie titulada La familia según Dios. Y hablando de familia, quiero compartirles una noticia. Mi esposa está embarazada, nos enteramos el miércoles. Entonces, les pedimos mucho que oren, ¿verdad?, por el proceso, para que Dios lo tome en sus manos. Si la ven ella con zapatos bajitos y que empiece a engordar, no es porque se esté dejando, van a decir, ay, mira ya como viene toda guanga y la pancita, no es por eso, ¿verdad? Yo tengo que bajar de peso, ella tiene que subir unos cuantos kilos ahora por el embarazo, tiene apenas 5 o 6 semanas, más o menos, y bueno, pues les encargamos mucho en nuestras oraciones, y si Dios quiere, en enero del próximo año habrá un nuevo americanista en esta congregación, o una nueva americanista. Lo bueno es que el día del partido ella estaba embarazada, ella le va al Toluca, pero ese día le echó porras a la América. Entonces el bebé desde la panza escuchó a su mamá, ¿verdad?, siguiendo el camino del bien. Y bueno, pues ya nos darán luego ustedes también los tips, porque creo que la idea de meterlo al congelador 8 años no es muy buena. Así que todo aquello que sea bueno, ¿verdad?, es bienvenido. Y vamos a hablar hoy un tema interesante que vamos a dividir en 2 partes, que se titula, con signos de interrogación, ¿cómo actuar con familiares incrédulos o familiares que no conocen a Cristo? Pero antes vamos a terminar con las instrucciones para el matrimonio. Quiero explicar, vimos las 2 semanas anteriores las instrucciones de la Biblia para el matrimonio, primera y segunda parte, pero no terminamos. Como es una serie, no hay problema y podemos continuar. Y yo espero, ¿verdad?, que demos lo que falta en 20-30 minutos para dedicar el resto de los 30-40 minutos que nos sobren a ver, aunque sea el primer punto, porque vamos a ver 2 partes de cómo actuar con familiares incrédulos. Y quiero hoy, espero en Dios me dé tiempo, porque a veces según yo voy a hablar 20-30 minutos y de repente me voy toda la hora o más. Si nos da tiempo, ver aunque sea el primer punto, que es el más largo, y la siguiente semana los 5 o 6 puntos restantes de cómo dice la Biblia que tenemos que comportarnos con aquellos que no conocen a Cristo, porque a veces nuestra actitud, más que atraerlos, pues los aleja, ¿no? Nuestra religiosidad, nuestro complejo de superioridad, nuestra forma de exhortarlos, nuestra amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas interesantes que vamos a ver, pero antes tenemos que terminar con lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Si tú no has venido, te recomiendo los 2 mensajes pasados, instrucciones para el matrimonio, primera y segunda parte, donde vimos cosas prácticas, explicamos el por qué, porque la Biblia nada lo dice por capricho, todo tiene una razón, un fundamento, un porqué. Dios, el autor de nuestras vidas, nos ha dejado un manual, al igual que un fabricante deja un manual para su producto, y si tú lo llevas a cabo funciona correctamente. Dios nos ha dejado un manual que tiene un porqué, y la causa es el buen funcionamiento del producto, que somos nosotros, por así decirlo. Vimos ya lo que dice la Biblia en Génesis 2 al principio de los tiempos acerca del matrimonio, y ahora veamos lo que se escribe en el Nuevo Testamento, y les invito a dejar un separador en Efesios capítulo 5. Se los dejé de tarea la semana pasada. ¿Cuántos hicieron esta tarea de leer Efesios capítulo 5? No levanten la mano, porque se me hace que nadie leyó Efesios capítulo 5. Entonces, así está bien, que su conciencia les remuerde el resto del día, ya es cosa de ustedes. Dice Efesios 5:21, que habla gran parte de este capítulo del matrimonio. Bueno, todo el capítulo más bien, no, de 21 en adelante, más bien dicho, ¿no? Es la mitad del capítulo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén, ¿cómo dice la Biblia? Algunas le agregan un con aquí antes de sujetas, ¿verdad? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. Quiero aclarar algunas cosas importantes. Mujeres, esposas, hay que leer bien la Biblia, porque es diferente estar sujeta
a estar con su carota para que nadie se me espante, ¿verdad? Y algunas dicen, es que es bíblico que yo esté así. ¿Dónde? Ahí dice que tengo que estar con mi... No, dice que estés sujeta, al otro ya es un invento. Y la otra aclaración que quiero hacer es en relación al propósito de esta enseñanza, porque muchos leen cosas como estas y dicen, ay, la Biblia es machista. No es así, te lo voy a demostrar. ¿Por qué en primer lugar Dios pide a la mujer que esté sujeta y dice que el marido es la cabeza? Porque tiene que haber una autoridad. En ningún lugar puede haber dos autoridades, en ningún lugar puede haber dos personas que manden. ¿Te imaginas que llegan las elecciones y dicen, bueno, estuvieron muy parejas, entonces del norte a la mitad gobierna Peña Nieto y de la mitad para abajo que gobierne el peje, ¿verdad? No, señor, un país así no puede avanzar. Una empresa donde hay dos jefes, un equipo donde hay dos directores técnicos, no puede avanzar. Empieza a haber confusión, y esto pasa en muchos equipos de instituciones deportivas donde empiezan algunos jugadores a rebelarse a la autoridad del director técnico y se causa confusión en el vestidor, y luego por eso terminan como Cruz Azul, perdiendo a 5 minutos del final con un hombre más los partidos, ¿verdad? Porque hay esa confusión interna y no se están sujetando a la dirección del capitán del equipo, que es el director técnico. Entonces Dios dice, para que el matrimonio funcione bien, no puede haber dos cabezas. Y no es que Dios sea machista y diga y el hombre hace lo que dé la real gana, como ahorita veremos, sino que Dios, por el bien de la familia, dijo, tengo que determinar a alguien que sea el responsable de tomar las decisiones, a alguien que sea la autoridad, y esta va a ser la figura paterna. Este va a ser el hombre, porque si los dos hablan y dicen y hacen y son cosas diferentes, papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, va a haber una confusión. Hay hijos que así viven y los papás creen que es la mejor forma de llevar su hogar, y no es así, porque papá le dice una cosa, mamá otra. ¿A quién le hace caso? O hay hijos que se vuelven convenencieros, se vuelven mañosos, ¿verdad? Ya sabe el hijo que si quiere tener novia le tiene que preguntar a papá. Ya sabe la hija que si quiere tener novio, la mamá es la que da permiso porque papá es muy celoso. Ya saben que para pedir permisos de horarios es uno de los dos, para pedir otro tipo de permisos es la otra persona, y se empiezan a volver convenencieros. Yo recuerdo un tiempo hace muchos años que mis padres se separaron temporalmente, en el cual si me peleaba con mi mamá, me iba con mi papá. Y si me peleaba con mi papá, me iba con mi mamá. Y cuando me peleaba con los dos, ahí sí estaba fregado, ¿verdad? Porque ya no había qué hacer. Pero hay muchos hijos que así son, van con quien les conviene, y esto no puede ocurrir en un hogar que aspira a crecer de una manera sana. Los padres, como vimos la semana pasada, el matrimonio es una sola carne y tiene que ponerse de acuerdo, y la mujer tiene que aprender a respetar la decisión del marido y sujetarse a su autoridad. Hay hogares donde la persona que manda es la mujer. Esto ocurre mucho en nuestro país, en Latinoamérica, y la Biblia le llama a esto un espíritu de Jezabel, y esto es incorrecto. En Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, bueno, el 3 y el 4 más bien dicho, hablan a 7 iglesias que había en ese entonces en Asia, que cometían 7 errores que hoy siguen cometiendo las iglesias. Son 7 iglesias que representan los 7 tipos de creyentes, y a una de ellas se les reprende porque en ella había el espíritu de Jezabel. Cuando está el espíritu de Jezabel en casa, ¿qué es lo que ocurre? La mujer empieza a ocupar el papel que le corresponde al hombre. El hombre pierde la autoridad, y hoy está demostrado, aparte de que la Biblia lo dice, ¿verdad? Estudios de personas que estudian la conducta humana, de psicólogos, que es importantísima la figura paterna para que los niños puedan crecer con un desarrollo adecuado. Y por eso no es casualidad que Dios pide, ¿verdad?, a los hogares que el hombre tome su papel de liderazgo y que la mujer respete ese papel. Hay hogares donde esto no ocurre. La mujer controla los gastos, controla dónde van a viajar, a qué escuelas van a entrar los hijos, qué ropa compran y qué no, los horarios a los cuales tienen que llegar, las reglas, ella hace todo. Y si el esposo no está de acuerdo, la esposa solamente levanta el sartén, lo voltea a ver con ojos de Apocalipsis profundamente, ¿verdad? Y el otro dice, sí, mi amor, lo que tú digas. Nada más levanta la mirada, el otro dice amén. Al marido le dicen Superman, el otro cree que es porque está bien fuerte, pero es por Supermandilón, nada más, no por otra cosa. Y yo he sabido un montón de ejemplos, podemos profundizar en esto todo el día, pero no es la idea. Yo te dije que la idea era solamente hablar los preceptos básicos y ya después tú profundizando en ellos aprender más cosas. Hogares donde al esposo le ofrecieron un buen trabajo en otra ciudad, en otro país, Dios les abrió puertas y no se van porque la esposa le dijo, no, porque allí no está mi mamá. Ella vive aquí y aquí nos quedamos, y aquí se quedaron y le están pasando mal. ¿Por qué, Dios?
porque Dios le dio un trabajo pero no quiso ir. Esto es antibíblico, y un hogar así no puede tener la bendición de Dios porque está yendo en contra de otro de sus principios. La mujer, dice la Biblia, tiene que aprender a respetar la autoridad del esposo. Y si el esposo dice: hijo, tienes permiso de llegar a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, hijo, esto te doy chance, esto no, ella tiene que aprender a respetar esa autoridad. Y si no estás de acuerdo, hablas con él a solas, pero no puedes ponértele al brinco, ¿verdad? Y terminar rebelándote en contra de él, causando confusión a tus hijos y un pleito con él. Tienes que aprender a respetar su autoridad. Se van a cambiar de casa y él te dice: nos alcanza para rentar esto, comprar esto. Hay esposas que hacen que sus esposos se endeuden porque no tienen contentamiento. No, yo no quiero, yo quiero una más grande, como la de mi hermana, como la de mi papá, y yo quiero este coche, y yo quiero esta ropa, y yo quiero estos viajes, y yo quiero estas joyas. Y el pobre marido en muchas ocasiones no lo puede pagar. ¿Y qué hace la señora Jezabel? A fuerzas lo domina y tiene al pobre hombre endeudado, trabajando 2, 3 turnos. ¿Para qué? Para que le cumpla todos los caprichos, cuando esto no es bíblico. Y una mujer así es una mujer que tiene falta de contentamiento, producido ¿por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo, o porque su relación con Dios es tan nula y tan mala que el Espíritu Santo está apagadísimo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19 que no le apaguemos, y al apartarnos de Dios, al perder nuestro tiempo de oración, de lectura de la Biblia, se apaga los frutos que Él produce, entre los cuales está el gozo. Gálatas 5:22, la paciencia, el dominio propio se terminan en la vida de esta persona, y entonces quiere reemplazar aquello que el Espíritu Santo no está produciendo con cosas materiales o cuestiones por el estilo. Y esto es muy común en muchas familias, donde toman decisiones inadecuadas. ¿Por qué? Porque el hombre, en lugar de decir: esto es lo que podemos, y los demás tienen que amoldarse a este presupuesto, no, empiezan a vivir fuera de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque la esposa lo dijo, y porque si no se enoja, y si se enoja, todos se espantan en la casa, porque el hombre nunca ha tomado su liderazgo. Esposa, tienes que aprender a respetar y honrar las decisiones de tu esposo. Y si tu esposo te puede comprar el castillo de Chapultepec, gloria a Dios. Si te puede dar un helicóptero, gloria a Dios, ya me lo prestan de vez en cuando para que ore por él, mientras me traslado de un lugar a otro, ¿verdad? Aprovecho para ungirlo con aceite si tú quieres. Pero si tu esposo te dice: le estamos pasando mal y tenemos que apretarnos, y este es el presupuesto, y no puedes usar las tarjetas, y no saques tarjetas de crédito, y no gastes más de este presupuesto, tú tienes que aprender a respetar su decisión si tú aspiras algún día tener un matrimonio y unas finanzas sanas. De lo contrario, vete despidiendo de esto, porque estás yendo en contra de los principios de Dios. Y hay esposas que así son. En lugar de respetar al esposo y orar por él y bendecirle y apoyarle: estoy contigo, mi amor, nos ajustamos, vamos a echarle ganas, se enojan. Siempre me dijo mi mamá que no me casara con él, porque tú no tienes las 3 Cs. Carita, coche y cartera. No, tú tienes las 3 Ps: panzón, pelón y pobretón. Bueno, para nada. Pues yo lo voy a hacer aunque no te guste, y a ver cómo lo pagas. Esto es antibíblico y estás bajo maldición. Es que lo hago porque no nos alcanza, pastor. Por eso no te alcanza, porque nunca has aprendido a tomar las decisiones adecuadas. Cuando una esposa puede ir en contra de la decisión de su esposo y mandarlo a Apocalipsis 21:8. Ahí luego le buscan qué hay ahí. Solamente cuando el esposo le pida a la esposa que haga algo que va en contra de los principios de Dios. Si tu esposo te pide que tú participes con él en inmoralidad, en una tranza, en una deuda, en algo incorrecto, ahí tú puedes decir no, porque antes de estar sujeta a él, estás sujeto a Dios. Y él en teoría también tendría que estarlo. Fuera de eso, tú tienes que respetar la autoridad de tu esposo. Ahora, ¿qué hay con los hombres? Hay hombres que este es su versículo favorito y lo interpretan con las patas. Hombres que no saben nada de la Biblia, pero este versículo no lo olvidan jamás. Hombres que tú les dices: vamos a Deuteronomio, y creen que vamos a hablar de un dinosaurio. Vamos a hablar de las epístolas y creen que vamos a hablar de las esposas de los apóstoles, porque no saben qué son las epístolas. Pero Efesios 5 del 21 al 24 lo tienen colgado en la entrada de su casa, en su cuarto, en la cocina, en la cochera, en el volante del coche, en el parabrisas, en todos lados. Y creen que es una justificación para hacer lo que les da la gana en casa. Aquí yo mando, y te sujetas y te sometes y haces lo que se me dé la gana porque la Biblia dice.
No, la Biblia no dice eso, le estás leyendo mal. Con un velo y un filtro titulado egoísmo, orgullo, que te impide ver la totalidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Yo te dije que la Biblia no es machista ni Dios, porque este versículo no dice que el hombre tiene el derecho a ser un dictador. Un versículo más adelante, el 25, la Biblia dice: maridos, voltea con tu esposo y dile, ya te toca a ti, se te va a caer el cantón. Dice: amad a vuestras mujeres, así como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo se entregó a la iglesia? Dice: y se entregó a sí mismo por ella. Dice la Biblia, versículos antes, el hombre es la cabeza de la mujer, y lo que muchos hombres no leen es lo que también ahí se menciona, como Cristo es cabeza de la iglesia. La analogía que utiliza Dios para explicar la autoridad que tú tienes es: Cristo amó a la iglesia y de esa forma tú tienes que amar a tu mujer. Y luego dice: Cristo ama a la iglesia, ¿cómo? Entregándose por ella. El hombre tiene que amar a su esposa a tal grado que está dispuesta a dar la vida por ella. Pero hay hombres que, si viene un león, en lugar de enfrentarlo para que su esposa huya, se la dejan de lo que se entretiene para que él corra. Hay hombres que más bien le quitan la vida a la esposa para salvarla de ellos. No, Señor, tú tienes que amar a tu esposa como a ti mismo. Y esto nos enseña un principio muy claro: ser la cabeza no quiere decir que eres el dictador y que aquí solo mis chicharrones truenan, es lo que en el griego original quiere decir. No, Señor, ser la cabeza significa que vas a tomar las decisiones, pero siempre con la dirección de Dios, y siempre aquellas que sean de beneficio para todos los miembros de tu casa. Tienes que procurar la paz, la estabilidad, la felicidad, la seguridad de tu esposa con tus decisiones. Yo te pregunto, el presidente de un país, ¿por qué es elegido presidente? ¿Para que él haga lo que le dé la gana? ¿Es la autoridad en ese sentido? No, Señor. Dice Romanos 13 que Dios pone autoridades civiles para hacer justicia. En teoría, ¿verdad? Hay países donde esto no ocurre y donde la autoridad, en lugar de hacer justicia, es injusticia, pero gloria a Dios que eso solamente pasa en otros continentes. En el nuestro y en nuestro país esto no ocurre. Pero en teoría, la autoridad del país no es la autoridad para hacer su real gana, sino para tomar las decisiones que beneficien ¿a quién? A todo el país. Y en este sentido la Biblia dice que el hombre es la cabeza, no para que hagas lo que te da la real gana, sino que vas a tomar las decisiones. Sí, tienes una gran autoridad, sí, pero a la vez la gran responsabilidad de permanecer en comunión con Dios, para que esas decisiones no sean las decisiones machistas que salgan de tu carne, sino las decisiones de la voluntad de Dios que te beneficien a ti y a toda tu familia. Eres la cabeza, pero no para hacer tu santa voluntad, sino para preguntarte en oración: Señor, ¿cuál es la mejor decisión para todos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que todos sean bendecidos? ¿Qué es lo más adecuado para todos los miembros de mi familia? Señor, dame sabiduría. Y en base a eso es que vas a tomar las decisiones, y eso será lo que tu esposa tendrá que respetar. Hay hombres que lo malinterpretan y hacen lo que les da la real gana, pensando solamente en ellos, y esto no es bíblico. Querido esposo que me escuchas, si tú cuando tomas decisiones solamente piensas en ti y nunca en el resto de tu familia, y eres un macho mexicano y te dices cristiano y haces lo que te da la real gana, mira, tú tienes que arrepentirte hoy y fortalecer tu comunión con Dios y tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo que beneficien a todos, porque si tú sigues tomando decisiones de tu carne, pensando en ti, justificándote que eres la cabeza, haciendo de cabeza un sinónimo de dictador, lo cual es antibíblico, y no te arrepientes, escúchame bien, va a venir un señor con la cara pintada de colores, con un vestido también muy llamativo de colores, con una nariz roja grandota, con zapatos grandes, te va a tomar en sus brazos y te va a llevar, es decir, te va a cargar el payaso, para que me entiendas mejor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú no tratas a tu esposa como vaso más frágil, tus oraciones van a tener estorbo. Tómala. Primera de Pedro 3:7. Esposos, traten a su esposa como vaso más frágil, como herederas y coherederas de la gracia de vida. Pensar en ella como una hija de Dios, por la cual Dios tanto le ama que dio su vida. Así es como tú te tienes que dirigir a ella. Tú llegarías con la esposa del presidente rodeada de todos sus guardaespaldas y le dirías: ¿qué hubo, le gaviota?
No, te diriges a ella con respeto por la investidura que está representando. Y si no lo haces, sus guardaespaldas te surten. Y lo mismo es con Dios. Dios dice, trata a tu esposa como mi hija, como una princesa, como una hija del rey, porque si no, te va a ir mal. Tus oraciones van a tener estorbo. Dile a tu esposo, te conviene quedar bien conmigo porque tengo palancas celestiales, mijito. ¿No? Ay de ti, me tratas mal porque te acuso con mi papi, y el de allá arriba, y ese sí es efectivo, ¿verdad? Trata a tu esposa como vaso más frágil, con delicadeza. Tu forma de dirigirte a ella físicamente, tu forma verbal de tratar con ella tiene que ser como un vaso más frágil, con sumo cuidado y delicadeza, porque ya explicamos hace 8 días que ellas son más emocionales, más sentimentales, y cualquier apretoncito, un vaso frágil lo rompe. Y de igual forma, pasarte un poquito de la raya, tu mujer la puede herir, y dice Dios, si tú la hieres, tus oraciones no van a ser escuchadas. Y puedes estar gritando y dar vueltas a la iglesia de rodillas, Señor, por favor. Dios dice, yo no escucho hasta que no pongas a cuentas tu hogar y seas el hombre que yo te he mandado a hacer. Dice el versículo 26, porque nadie aborreció a su propia carne jamás, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice que eso fue lo que hizo Cristo. Y de esa manera el hombre tiene que amar a la esposa. Es el responsable de ministrarla, de buscar su crecimiento espiritual, de aconsejarla, de sanarla. ¿Mediante qué? Vamos a ver ahorita. Mediante la enseñanza de la palabra en su hogar, como vimos en el primer estudio. 26. Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin, versículo 27, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mucho ojo, habla aquí de lo que Cristo hizo para la iglesia. Pero Pablo no estaba loco, no empezó hablando del matrimonio y luego se desvió a Cristo de la iglesia y regresa al matrimonio. No, señor. Recordemos que antes de todo, el versículo 25, Pablo inicia diciendo, esposo, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y luego comienza a dar esta explicación de cómo Cristo amó a la iglesia. Todo esto enfocado en ¿qué? En mostrarnos cómo el esposo tiene que amar a la esposa. Y lo que quiere decir el versículo 27 es que así como Jesucristo obró para presentar a su iglesia pura y sin mancha, el esposo tiene que procurar siempre la purificación de su esposa. Ay del marido que la envenena con odio, ay del marido que la tropieza, que la hiere con sus palabras, que la desanima, que la insulta, que la incita a pecar, que es cómplice de su pecado. Tu responsabilidad es lavarla mediante la palabra. Si ella está envenenada y con odio, tú tienes que exhortarla, perdonar y orar para que Dios sane su corazón, y no decirle, si es cierto, es un desgraciado, matémoslo, que le caiga fuego del cielo. Ay de ti si envenenas a tu esposa, tienes que lavarla. Y si está cometiendo un acto incorrecto, y si ves que ella está en inmoralidad, si ves que ella empieza a hacer negocios de forma ilícita, empieza a tratar a tus hijos de forma inadecuada, se empieza a revelar la autoridad, es tu deber entonces exhortarla y no hacer de ella un ídolo, porque hay hombres que critican a las religiones que tienen ídolos de piedra, pero idolatran algunos a su esposo, otros a su esposa, porque es intocable y no ven sus errores. Es tu deber que cuando comete un error tú tienes que con la palabra exhortarla. Es tu deber no herirla con tus palabras, sino animarla con tus palabras. Que si está caída la levantes, que si está pecando las lleves al arrepentimiento. Dice la Biblia, presentarla pura y sin mancha por medio del lavamiento. Dice, ¿de qué? De la palabra. Tú tienes con la palabra que llevar a tu esposa delante de Cristo, como Cristo, mediante su sacrificio, presentó a la iglesia delante de Dios, pura y sin mancha. Ay de ti si eres cómplice de su pecado y no haces nada. Ay de ti si te das cuenta que algo está mal en su vida y no haces nada. Llega la esposa el sábado a las 12 de la noche de la venta nocturna de Liverpool, con la cajuela llena, con la tarjeta atascada, y tú, ay qué padre mi amor, porque ni siquiera sabe lo que dice la Biblia con respecto a tus finanzas. Ay de ti, dice la Biblia, tú tienes, por medio de la palabra, que presentar a tu esposa limpia delante de Dios. Dice después el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahora, ¿cómo tiene que amar a alguien a su propio cuerpo? Hay que aclararlo porque al rato van a estar besándose los bíceps algunos hombres. No, los amo, nenes, me amo a mí mismo. No. Dice después, nadie aborreció a su propia carne. No, nos quedamos en el 28. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y el 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Alguien que se ama a sí mismo o que no aborrece su carne, ¿qué hace con su carne? Dice la Biblia, la sustenta y la cuida. ¿Cómo sustentas tu cuerpo? Proveyéndole todo lo necesario para que siga funcionando, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, para que tu cuerpo siga avanzando y funcionando adecuadamente. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Guardándolo de todo aquello que lo pueda dañar. Estas dos cosas, ¿por qué las haces? ¿Porque las sientes en tu corazón? Dices, ay, siento mariposas en el estómago por mí mismo. Me voy a alimentar porque me amo mucho. Voy a comer frutas y verduras y hacer ejercicio porque me fascino. No, son decisiones que tú tomas, a veces las sientes, a veces no, pero las tomas por tu bien porque sabes que solamente así tu cuerpo puede seguir funcionando. Y la Biblia dice que de esa manera como te amas a ti mismo es como tienes que amar a tu esposa. ¿Qué principio tan importante nos enseña esto? Amar no es sentir mariposas en el estómago, eso te dije hace 8 días, se llama diarrea y no otra cosa. Amar tampoco es sentir bonito, amar es, escúchame, anótalo, tomar la decisión de cuidar y sustentar a alguien. Proveerle todo lo necesario para su crecimiento en toda área. Como sustentas tu cuerpo, como cuidas tu cuerpo, así dice la Biblia, tienes que hacerlo con tu esposa. Proveerle emocionalmente, físicamente, proveerle espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesita para mantenerse feliz y estable. Obviamente siempre y cuando estén tus posibilidades, ¿verdad? Porque no faltan esposas que van a subrayar esta parte del mensaje. Mi amor, me tienes que dar todo lo que quiera para que esté feliz. No, yo nunca dije eso, ¿verdad? Es todo lo que sea la voluntad de Dios que esté a tu alcance. Y dice por último los 3 versículos pendientes, el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo. Y termina diciendo, y la mujer respete al marido. ¿Cuál es la indicación principal para el hombre? Que ame a la esposa. La esposa, más que coches, que viajes, que joyas, que zapatos, aunque le brilla a tu esposa a los ojos cuando yo menciono todo esto, lo que más necesita era tu amor. Y a muchos hombres se les olvida y lo empiezan a reemplazar por lo material. Y se te olvida que cuando tú la conquistaste, no la conquistaste con lo material, sino con amor, con palabras lindas, a veces ridículas, con detalles, con actitudes de un caballero. Y pasa el tiempo y empiezan a olvidar esto. Y creen que siempre y cuando provean dinero pueden olvidar todos estos detalles y la esposa va a seguir contenta. Y ese esposo que antes le abría la puerta a la mujer, ahora se la azota. Ese esposo que le quitaba la silla para que se sentara, se la quita ahora para que se caiga. De las rosas solamente quedan las espinas, lo que lleva nada más. Las serenatas con mariachi se convierten en amigos borrachos gritando a las 3 de la mañana abajo en la sala. Y un matrimonio así no puede prosperar. Vimos la semana pasada, y si tú no viniste te recomiendo los mensajes anteriores, que la mujer es más emocional y necesita sentirse amada. Tú no puedes perder esos detalles, aunque para ti no sean importantes. Es que ¿cómo decirle pichipurri si tenemos 20 años de casados ya? Eso era cuando éramos novios, ¿no? Pero a ella le sigue gustando. Y a lo mejor para ti, pichipurris, y ella, porque así son. Necesitan sentirse amadas. Y el esposo también necesita amor, pero si no nos dicen poemas o no tiene esas actitudes, pues no nos afecta tanto. Por eso la Biblia no le dice a la mujer, ama al esposo, dice, respeta a tu esposo. Porque al hombre donde más le pega es en el ego. Y cuando una mujer no le respeta, está hiriendo su ego y eso lo convierte en un monstruo. La esposa tiene que respetar al esposo. Mujer que me escuchas, el sartén solamente es para cocinar, no para amenazar, ni menos para agarrarlo a sartenazos. Ya sin ello está loco tu esposo por ti, ¿verdad? Tiene que sentirse respetado. No puedes faltarle al respeto con insultos, con tu actitud, con tu rebelión, etcétera, 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 porque vas a tener un caos al matrimonio. Ahora, pasando al otro punto importante, al otro tema, los 30 minutos que nos quedan, nuestra actitud con familiares que todavía no le rinden su vida a Jesucristo. Como yo te dije, dado que sabía que nos iba a quedar solamente 30, 40 minutos, vamos a ver solamente 1 o 2 puntos y la siguiente semana continuaremos viendo puntos interesantísimos, todos fundamentados en la Biblia, No son consejos del doctor Porras o lo que por ahí dice alguien que le dio la gana hablar, no, señor.
Y antes yo quiero hacer 3 aclaraciones importantes. Número 1, muchas diferencias y problemas ocasionados por la diferencia de sus creencias nunca van a poder ser conciliados. Jesús dijo, vine a dividir a la casa. Suegra contra el yerno, ¿verdad? Esposo contra esposa, hermano contra hermana, etcétera, 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 etcétera. Hay problemas que no puedes conciliar, a menos que te corrompas, y es inadecuado. Por ejemplo, nunca vas a poder estar de acuerdo solo para evitar un problema en que lleve tu familia una vida de inmoralidad. Sin embargo, vamos a ver que hay formas de manejar estas diferencias y explicar estos desacuerdos. Y muchos lo hacen, pero de una manera antibíblica, que más que edificación trae destrucción y división. 2, muchos cristianos no saben conducirse con familiares, con amigos y con conocidos no cristianos. Entonces cometen errores, como te decía, que en lugar de atraerlos a Cristo los aleja, y es por eso que vamos a ver algunos tips o consejos, como le quieras llamar, 100% bíblicos, que te van a ayudar a mejorar la relación y probablemente, ¿verdad?, les anime a acercarse o a analizar la fe que tú profesas. Y en tercer lugar, hay que aclarar que estos tips por sí solos no van a servir de nada si no los llevas de la mano con los principios bíblicos que hemos explicado para la familia. Por ejemplo, si tú sigues estos consejos de conducta, pero no le das tiempo a tus hijos, no va a pasar nada. Sigues estos consejos, pero no amas a tu esposo, o no respetas amas a tu esposa, no respetas a tu esposo, no honras a tus padres, como veremos cuando hablemos a los hijos, o das mal testimonio a la familia, le seguirás alejando de Cristo, aunque apliques los 6, 7 consejos que vamos a ver. Entonces es importante mencionar que estos principios que hemos visto tienen que aplicarse con familiares creyentes y no creyentes. Si tu esposo es incrédulo, de todas formas la Biblia dice, lo tienes que amar. O sea, no tienes derecho de que yo no lo amo porque él es un gruñón. No, Señor, lo tienes que amar, y tu conducta, como veremos la semana que entra, es la que lo va a ganar para Cristo. Si tu esposa es incrédula, es lo mismo. Nada de que es vieja loca, está endemoniada, ¿cómo le voy a mostrar? No, Señor, también la tienes que amar. Tu hijo no es cristiano, le tienes que seguir dedicando tiempo. Tu padre no conoce a Dios, lo tienes que seguir honrando. ¿Sí me explico? Los principios aplican para toda familia, y solamente los principios más los consejos es lo que va a hacer que posiblemente la situación mejore. Tienes que estar consciente de que es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra en ellos. No es tu carga, tu responsabilidad es cumplir con esto, ser testimonio, ser luz y orar por ellos, y lo demás está en tiempo de Dios. Tú no lleves una carga que no te pertenece. Si tú vienes por primera vez o estás escuchando este mensaje en algún lugar y tienes familiares no creyentes, necesitas escuchar los otros mensajes, porque estos tips o estos consejos sin el resto de los principios no van a lograr nada. Hablamos en el primer mensaje de cómo el mal testimonio aparta a la familia de Cristo en lugar de atraerla. Esto es importantísimo, no lo mencionamos, aunque es uno de ellos, porque ya quedó claro en el primer mensaje. Si predicas algo que no vives, no los vas a atraer. Y el no cumplir con nuestro rol, con las diferentes funciones que hemos explicado, también va a hacer que la familia se aleje. Ahora, de la mano con los principios que ya vimos, vamos a ver algunos de los errores más comunes que cometemos los cristianos, que hacen que los no cristianos se alejen en lugar de tener, aunque sea un poquito de curiosidad por Jesucristo. El primer error, y creo yo que es el único que nos dará tiempo de ver en este estudio porque es el más largo, los demás serán un poquito más cortos, es el siguiente. Hermano, anótalo, aunque sea aquí en tu mente: no todo en la vida es pecado. Muchos vienen a Cristo y creen que venir a Cristo significa firmar una larga lista de no. Y todo esto sí es del diablo. Y son tan religiosos que en lugar de atraer a los demás a Cristo, los espantan. Así como el espantapájaros son los espantaincrédulos. El espantapájaros todo seco, feo. Así están muchos cristianos, tan secos, tan amargados, tan frustrados, que los demás dicen: no, hombre, mejor me vuelvo musulmán antes que cristiano. ¿Por qué? Porque ante la falta de comunión con Dios, mediante la cual Él nos muestra qué nos conviene y qué no, han tenido que hacerse una larga lista de reglas que les dio la iglesia o el pastor, o que ellos inventaron, en la cual para ellos todo es pecado y todo es del diablo. ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Cristo, conoce a un cristiano y entonces dice: no, tan pero de remate? Y ven a Dios como el aguafiestas y a Satanás como el chido de la fiesta, el que trae la diversión, cuando la realidad es todo lo contrario.
Es Satanás el aguafiestas que quiere acabar con tu vida. Jesús dijo, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Él quiere acabar con tu vida. Y Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y la vida la vivan en abundancia. Para que tengan vida y vida en abundancia. Es Dios el autor de la vida. Es Dios el autor de la música. Es Dios el autor de toda creación, de todos los paisajes. Es Dios el autor de todo el universo, de todo lo maravilloso. Y Satanás, que es un imitador, toma las cosas de Dios, las quiere corromper, dándoles un uso indebido para que tú mediante las consecuencias seas destruido y seas afectado. El aguafiestas no es Dios y la gente lo tiene que saber. Mucha gente no entra a las iglesias porque cree que Dios es el aguafiestas, cuando Dios es el autor de vida, cuando Satanás es el verdadero aguafiestas. Pero muchos cristianos a veces somos incapaces de reflejarlo y no mostramos el gozo que dice Gálatas 5:22. Es uno de los frutos que produce el Espíritu Santo. Y alejamos a los incrédulos con nuestra actitud religiosa y antibíblica. Quiero aclarar nuevamente, va a haber cosas en las cuales nunca podremos estar de acuerdo. Va a haber cosas que no podrás tolerar. Y aún en esos casos hay formas de expresar tu desacuerdo, como lo veremos. Pero hermanos, hay muchas cosas que Dios nos ha dado para disfrutar, que no son pecado, que no son del diablo, y los cristianos las hemos llevado al extremo. Yo les recomiendo un par de mensajes míos que se llaman, tres. Uno es primera y segunda parte de religiosidad, ritos y tradiciones en iglesia, donde hablamos a fondo de muchas cosas que la iglesia cataloga como del diablo por tradición sin ningún fundamento bíblico. Y la otra, titulada con signos de interrogación, ¿tengo que vivir con cara de pasa por ser cristiano? Que significa, que trata más bien dicho, de que ser cristiano no significa vivir amargado, y que al contrario, la gente cristiana es gente llena de gozo. Mucha gente no quiere venir a Cristo porque esta es la idea que tiene, porque es el reflejo que dan los cristianos. Vengo a Cristo, me tengo que convertir en un monje, dejarla de pasar bien, encerrarme en una iglesia durante todo el resto de mi vida, cuando esto es antibíblico. La Biblia manda a trabajar, ser luz en las naciones, ser la sal de la tierra, pasar tiempo con la familia. Pero mucha gente cree esto porque es lo que hacen los cristianos. Entonces, recibo a Cristo significa vivir amargado el resto de mis días, cuando la Biblia nunca menciona esto, sino todo lo contrario. En tantos ejemplos, ¿verdad? Eso es lo que hablamos en el tengo que vivir con cara de pasa por ser cristiano. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Cuando David regresó el arca del pacto a Jerusalén, que representaba la presencia de Dios, el hombre venía brincando, el pueblo chiflando, saltando con un escándalo, gozosos porque la presencia de Dios venía de vuelta a casa. Y eso es lo que realmente produce la presencia de Dios: gozo, alegría. Es fantástica esta historia porque el arca del pacto era lo más solemne que existía, y ellos no iban con silencio. Traemos la presencia de Dios. Shh, shh. No, venían festejando porque la presencia de Dios trae libertad y gozo a nuestras vidas. Y tú te encuentras tantos ejemplos en la Biblia como estos. Me encanta Juan capítulo 2. Invitan a Jesús a unas bodas que se hicieron en Caná de Galilea y a sus discípulos. Y si tú te pones a investigar un poquito de cómo eran las bodas judías, te vas a dar cuenta del pachangón que eran. Sano, pero era un pachangón. A veces duraba días. Y Jesús, ¿qué dice la Biblia que hizo? Jesús dijo, unas bodas, aleluya, yo soy el Hijo del Dios viviente, nada más tengo tiempo para orar y para leer la Biblia. Las bodas son del diablo, pecador. ¿Cómo se le ocurre invitar al Hijo de Dios a una boda? Y los discípulos así, sí, ¿cómo se les ocurre? Carnales, vámonos a orar, maestro. Aleluya. No, Jesús fue a las bodas con sus discípulos y no fue de pisa y corre, no, él estaba sentado. Llega un punto en la boda en que se acaba el vino y ¿sabes qué hace Jesús? Lo multiplica. O sea, hasta buena onda era Jesús, invitaba a los cuates. ¿Tú sabes qué representa el vino en el Antiguo Testamento? El gozo. Cada vez que hay una tragedia, la Biblia dice se perdió el vino. Se hablan de terremotos, se perdió el vino. En un terremoto, ¿a quién le importa que se pierda el vino? No está temblando tu casa y mi amor, las botellas, no, ¿verdad? Ya sería el colmo. Se dice como algo simbólico, está temblando, hubo un terremoto, hubo devastación en la tierra, se perdió el vino, se perdió el gozo. Jesús multiplica el gozo. Jesús participa en las fiestas. Jesús, tú ves constantemente, si lees los evangelios,
que él era invitado a comer por diferentes personas, a veces que no conocían de Dios, y él asistía a esas comidas. Se encuentra con Zaqueo y le dice: Zaqueo, vámonos a tu casa a festejar. Y Jesús se daba el tiempo también para pasarla bien. Te vas después de Cristo a la iglesia primitiva. Estamos hablando de una iglesia que con 2 sermones de Pedro trajo a Cristo a 8,000 personas. Para que te des una idea del poder que tenía esta iglesia. Una iglesia que sanaba enfermos, resucitaba muertos. Bueno, era una iglesia sumamente poderosa, la iglesia más espiritual que ha existido. Y cuando la gente oye espiritualidad, ¿qué se imagina? Misticismo, seriedad, alguien que sana enfermos, que resucita muertos. Seguramente es alguien con el cual hay que acercarse con respeto, porque sonríes, va a decir que estás endiablado, ¿no? Aleluya, veo ángeles, hermanos. No, dice Hechos 2:46 que aparte de juntarse en el templo a estudiar la palabra, se reunían en las casas los cristianos más espirituales de todas las épocas, a partir el pan, a convivir los unos con los otros. Y dice la Biblia que tenían compañerismo entre ellos y que se juntaban en las casas a partir el pan con alegría y con sencillez de corazón. ¿No es fascinante esto? Se juntaban a partir el pan con alegría, llegaban: ¿qué hubo, mi Pedro? Ya traje las tortas, qué buena onda, Pablo, yo traje aquí las conchas del globo, ay, qué buena onda del globo. Sí, es que vi una ofrenda, me fue bien. Y a partir el pan con alegría. No llegaban: aleluya, es hora de celebrar la Santa Cena, gloria a Dios, amén. No, alegres, con sencillez de corazón. Es fascinante esto, eran sencillos. No eran como hoy tantos apóstoles queriendo reflejar espiritualidad, muestran lo carnales que son, porque el que es espiritual no lo tiene que mostrar, se nota sin que tenga que decir nada. Y tratando de mostrar espiritual, actuó de una forma tan ostentosa. Gloria a Dios, hermanos. Y cuestiones por el estilo, tan antinaturales, tan fingidas. Los cristianos más espirituales de todas las épocas eran cristianos sencillos. Hablaban normal, platicaban, se divertían, la pasaban bien. Había un tiempo de predicar, había tiempos de sufrimiento, había tiempo de orar, pero también había un tiempo en el que se juntaban en las casas, partían el pan y se alegraban en la presencia de Dios. Donde esté el Espíritu de Dios, la Biblia no dice hay amargura, dice hay libertad. Y Dios nos ha dado tantas cosas para disfrutar. Aclaro, hay tiempo, ¿verdad?, donde sufrimos por el Evangelio. Hay un tiempo de buscar a Dios. Yo cada semana te hablo de la importancia de la comunión con Dios y de apartarte del tiempo que no te sirve para nada. Pero Dios no está en contra con que tú disfrutes, como Jesús se sentaba a las bodas o iba a las comidas o a las cenas, o rompía el sábado para comer con sus discípulos. No, y hay cristianos que son incapaces de disfrutar algo y todo lo satanizan. Tener bienes es del diablo, comer es del diablo, ver la tele es del diablo, ir al cine es del diablo, practicar un deporte, ir al fútbol es del diablo, el árbol de Navidad es del diablo, la Navidad es del diablo, el pan de muerto es del diablo, el alcohol es del diablo, todo es del diablo. Es que la gente lo usa para esto y esto. Pues eso es su problema. Yo te lo he dicho, ningún objeto es inmundo en sí mismo, sino el uso que tú le das. Y si alguien usó todo eso que yo mencioné para un fin ilícito, eso no lo convierte en un objeto satánico, porque entonces hasta el pastor sería del diablo, porque hay gente que hace un ídolo del pastor, que idolatra a su pastor, y por eso todos los pastores somos del diablo. Sácate a bañar, ¿verdad? No, señor. Imagínate, la gente con los cuchillos mata y se corta las venas. Los cuchillos son del diablo. Partamos las cebollas con los dientes. ¿No es una brutalidad este criterio que utilizamos a veces? Hermano, repito el punto número 1. No todo es pecado, ni todo es del diablo. No hay que satanizar todo, hay que tener un criterio bíblico que ahorita explicaremos cómo se obtiene. Y hay gente que espanta a los demás con esas actitudes. Podría dar tantos ejemplos. Están comiendo con su familia, llegaron los primos, los hermanos, los tíos, y su hermano que vive en Kuwait, que tiene 3 años que no ve. Qué buena onda, hermano, ¿cómo has estado? Se pide una copita de vino el hermano. Aleluya. Satanás, apártate de él. Está tomando una copa de vino, es del diablo. No, el vino no es del diablo, es del viñedo. El pan de muerto no es del diablo, ¿de dónde es? El árbol de Navidad no es del diablo, ¿de dónde es?
del bosque. El pan de muerto de la panadería, el vino del viñedo, no es del diablo. La música no es del diablo, bailar no es del diablo. Es del diablo la perversión de todas estas cosas para darles un mal uso, como lo vamos a explicar. ¿Qué es bueno y qué es malo? Hay cosas que la Biblia no menciona explícitamente. Por ejemplo, la Biblia dice, no inhalarás cocaína, dice el Señor. O no fumarás Marlboro, o algo por el estilo. Pero la Biblia nos da un principio bíblico para saber, obviamente si la Biblia lo dice es principio bíblico, ¿verdad? Nos da un principio para saber qué es bueno y qué es malo, y es un pasaje que de ley todo cristiano tiene que memorizar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Siempre que te preguntes qué es bueno y qué es malo, recurre a este pasaje y tú te vas a dar cuenta y tendrás un criterio sano y una actitud sana. Primera de Corintios 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Siempre cuando yo quiero hacer algo me tengo que preguntar, ¿me va a afectar o no me va a afectar? ¿Me conviene o no me conviene? Ok, a lo mejor me conviene, o a lo mejor ni sí ni no, es neutral. Segunda pregunta, ¿me va a dominar? Porque a lo mejor yo estoy en la tele viendo programas que no son malos, pero 8 horas me están dominando. Lo mismo que el internet, que el sueño, que tantas cosas. Todo aquello que me vaya a afectar a mí, o que afecte a otros, o que me vaya a dominar, es lo que yo tengo que rechazar. ¿Sí me explico? Ahora, volviendo al ejemplo que teníamos. Tienes una copa de vino en la mesa. Te pones a orar, Señor, ¿me conviene o no me conviene? Ok, algún día tuve problemas con el alcoholismo, no me conviene, la aparto de mí. Tengo menores en la mesa, no me conviene. Tengo algún pariente o amigo con problemas de alcohol, o un hermano nuevo en la fe que no ha entendido esto, no me conviene, lo aparto. Pero estoy con gente madura que no tiene ningún problema y yo tampoco lo tengo y me la tomo. ¿Daña mi cuerpo científicamente una copa de vino? ¿Daña mi cuerpo científicamente una cerveza? No. Ahora, esto no quiere decir que saliendo de aquí tú vas a decir, vámonos a la europea, mi amor, ¿no? Porque Dios me habló y hay que ser hacedores y no tan solamente oidores, ¿no? Y 3 botellas y para adentro todas, porque el abuso de ellas sí es pecado. Pero si tú pones aquí en la mesa una copa de vino, una cerveza y una lata de coca, y haces un estudio científico, la única que hace daño de las 3 es la Coca-Cola. ¿No es chistoso esto? Pero hay cristianos religiosotes. ¡Ay! Se tomó una copa. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Pero él se echa a diario 1 litro de Coca-Cola, y eso sí es pecado porque daña su cuerpo, y su cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero de eso no dice nada. ¡Ay! Comió pan de muerto y tú te echaste 3 kilos de carnitas con cueritos, ¿verdad? Que eso sí te daña y no dices nada. Entonces yo me pregunto, ¿una botella entera me conviene? No, porque entonces ya me afecta mi salud, hago incoherencias, me afecto a mí, a otros, ahí sí me abstengo. Pero no pasa nada. Y quiero aclarar que no lo digo para justificarme, ¿eh? No me gusta el alcohol porque crecí haciendo deporte antes de tomar en serio a Dios y nunca me acostumbré al sabor. Yo cuando pido algo pido como niña, piñas coladas y cosas así, ¿verdad? Y en cuanto al vino, yo soy renaco. A mí me pones una copa del mejor vino y una con frutzi d'uva y yo te escojo el frutzi d'uva. Así que ahí te lo digo, ¿verdad? Porque darme un buen vino a mí es tirarlo a la basura. Creo que el perro lo va a degustar mejor que yo. Pero no porque a mí no me guste, voy a decir que es el diablo y que es pecado. Y hacer lo que los fariseos hacían, que Jesús criticaba, imponer cargas sobre la gente que ni ellos eran capaces de llevar. ¿Qué es pecado? Abusar del alcohol por las consecuencias. ¿Cómo lo puede ser abusar de la comida? O abusar del sueño, o de la televisión, o del internet, o del mismo ministerio. Pasártela metido en la iglesia sirviendo a Dios puede llegar a ser pecado, porque te aparta de tus prioridades, de Dios, para empezar, de tu familia, de trabajar y proveer para tu familia. ¿Te das cuenta? Nada es inmundo en sí mismo, sino el uso que tú le das. Y este principio de 1 Corintios 6:12 aplica para todo. La música. Muchos dicen, la cristiana es de Dios, la secular es del diablo. No. Hay música supuestamente cristiana que no dice nada de Dios. Tú tienes que analizar el mensaje, la letra, el ritmo, ¿a qué me va a llevar? Y obviamente, ¿verdad? Si es 3 veces te engañé,
O rata de dos patas, pues eso no te conviene. O canciones de depresión, o que te recuerdan un momento que te hace quererte cortar las venas, pues apártate de ello. Pero si tiene una letra sana, que a veces hasta puede darte ánimo, a lo mejor no, pero tampoco te contamina, ¿cuál es el problema? Ahora, no es adecuado que todo el día, todos los días le estés escuchando, ¿verdad? Porque es lo mismo que pasártela dormido. Estás 8 horas escuchando música y aunque sea una letra sana, te está estorbando para otras cosas importantes y prioridades en tu vida. Pero tú dices, hoy tengo ganas de un rato de regreso a la casa, al trabajo, ponerme este CD, este cuate que me gusta y no dice nada incoherente, ni habla de inmoralidad, etcétera, etcétera. No pasa nada. ¿Qué hay del bailongo? Muchos cristianos, mira nada más, seduciendo a los dioses de la carne. Tampoco es del diablo. Pregúntate, ¿a qué me va a llevar? ¿Cada cuánto le estoy haciendo? Obviamente, si todos los días estoy ahí, Carmen, se me perdió la cadenita, 8 horas al día, ¿verdad? ¿A qué hora oras? ¿A qué hora lees la Biblia? ¿A qué hora trabajas? ¿A qué hora estás con tu familia? Está mal. Pero fuiste a una boda con tu familia y pusieron salsa, cumbia. Y otra vez, soy re malo bailando y mi esposa lo sabe. Si algo no me gusta es bailar, y no porque diga que es el diablo, sino porque soy un tronco con 2 patas bailando. Pero otra vez, no por eso voy a imponer cargas sobre la gente que no tienen que llevar. Estás en una fiesta sana y se ponen a bailar y a veces es un arte, ¿verdad? Cómo bailan y dan vueltas y se cargan y qué padre que se puedan divertir así. En un tiempo sano está bien, sin abusar del alcohol está bien. Ahora eres soltero y te pusieron reggaetón, que es bailar pegadito, ahí sí abstente, ¿verdad? Porque te va a llevar a otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, analicemos a qué me lleva la letra, el mensaje, el ritmo, dónde estoy. Una fiesta en mi familia, en mi casa, no hay ningún problema. Ahora lo hago en el antro, donde corro muchos riesgos, donde una botella de agua la pueden inyectar y drogarme y abusarme, o puede armarse una balacera, o acercarse una chava en minifalda que te va a acercar en tentación, o viceversa, el instructor del gimnasio, ¿qué onda, nena? Y tu esposo panzón y pelón, obviamente, corres el riesgo de caer y te abstienes de ese lugar, por lo que te puede llevar a las consecuencias que te puede traer, ¿verdad? Y esto es para todo, hermanos. Vas al cine y tú te preguntas, ok, ¿me va a edificar? A lo mejor no me va a edificar. ¿Me va a dominar? ¿Me voy a hacer esclavo del cine por ir una vez a la semana, 1 hora y media? ¿Me voy a hacer esclavo del cine por estar los miércoles en el cine con mi familia? No, no pasa nada. Obviamente, si sabes que la película está catalogada como 3X, pues ¿para qué te metes? ¿Verdad? Vas a aprender la televisión, es el mismo principio. En todas las áreas de tu vida, cuando tengas duda qué es bueno y qué es malo, siempre acuérdate 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, yo no me dejaré dominar de nada. Me tengo que apartar solamente, y solamente es malo, lo que me dañe, lo que daña a otros o lo que me vaya a dominar. Fuera de eso, hermanos, hay tantas cosas que no son del diablo y que la iglesia lo ha predicado así por tradición. Y los no cristianos entonces dicen, venir a Cristo es una serie de nos, mejor no vengo a Cristo. La gente tiene que entender, y con esto termino estos últimos minutos, que lo que tú y yo hacemos no es por imposición divina ni eclesiástica, no es porque nos obligaron. El cristiano hace esto, esto, esto y esto, y Dios allá arriba, sí, yo lo dije, y si no, te cae un rayo. No, sino que lo que hacemos es por un motivo razonable. Y la gente tiene que estar consciente y aprender que los fanáticos no somos nosotros, los fanáticos son ellos. Porque la definición de fanático según el diccionario, me fascina meditar en esto, es aquel que está entusiasmado ciegamente con algo. Por lo tanto, el no fanático es el que está entusiasmado con algo, pero no ciegamente, sino que tiene un porqué. Ahora, yéndonos a esto, ¿quién es el fanático? ¿Quién es el que está entusiasmado con algo ciegamente, sin razón alguna? ¿Tú y yo? ¿O la gente que hace lo que le da la real gana? ¿Quién es el fanático? ¿Cuántos argumentos razonables, por ejemplo? Y esto acostúmbrate cuando prediques y digas un no, explicar el porqué y la razón, para que la gente sepa que tu no tiene un fundamento cuando tiene que haber un no, que a veces lo va a haber.
No te acostumbres solamente a decir no a tus hijos, a tu familia, sino el por qué. Porque de lo contrario estás formando obligaciones, más no convicciones. La obligación dura un tiempo y se pierde, la convicción se queda para siempre. ¿Cuántos argumentos razonables me puedes dar, por ejemplo, acerca de por qué vale la pena fumar? Tú no fumas porque eres cristiano. No, yo no fumo porque yo no estoy tarado, porque yo sé el daño que provoca a mi cuerpo, porque conozco las consecuencias. Ahora tú dime por qué si fumas, convénceme por qué vale la pena fumar. No, hombre, es que para empezar, mira, el aliento a caño que te deje el cigarro, ¡uf! Y luego cómo contaminas a los demás, y los fumadores pasivos también les da cáncer. Imagínate a tu hijo de 15 años con enfisema pulmonar por tu culpa. ¿No sería chidísimo? No, hombre, y aparte, cada 2-3 días estar gastando en las cajetillas. Mira, te voy a sacar las cuentas de cuánto he gastado en años y lo que me hubiera dado en intereses si lo hubiera invertido. Ahorita tendría para comprar esto, pero no, vale más la pena echarme ese pedazo de papel con tabaco a la boca. No, y aparte, mira, es padrísimo cuando el doctor te dice: usted tiene cáncer y sabes que ya te vas a morir, pero antes de eso pierdes la condición física y al jugar te cansas y no aguantas y terminas como los del Cruz Azul que ya no pueden correr aunque sean uno más. No, hombre, es padrísimo. ¿Quién es el fanático? ¿Me explico? O sea, se meten una cosa en la boca que les daña a ellos y a los demás, su salud, su economía, cegados, sin ningún porqué. Si tú me preguntas: Jesse, ¿por qué haces lo que haces? Ni siquiera tengo que decirte, porque aquí la Biblia dice. ¿Por qué cosas que la Biblia no dice? Y puedo responder: porque Dios me dio un razonamiento, una mente para utilizarla, un cuerpo para cuidarlo, una familia para cuidarla, y todo lo que me rodea. Dios me pide ser un buen administrador. ¿Y por qué no abuso del alcohol? Porque conozco las consecuencias del abuso del alcohol, negativas. Pero ¿cuántas consecuencias positivas me puedes dar de por qué vale la pena abusar del alcohol? No, hombre, es que uno cuando va borracho choca los coches. ¡Uf! Padrísimo. Convénceme de por qué vale la pena fornicar. No, es que mira, a veces cuando se embarazan antes de tiempo, porque ningún anticonceptivo es 100% seguro. De hecho, mira, la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, ni siquiera avaló por los bajos estándares de calidad que tienen a ninguno de los preservativos. Entonces, algún día va a fallar y mira, o adquieres una enfermedad venérea, como lo es con 1 de cada 4 jóvenes, o terminas embarazado. Y es padrísimo cómo le pones en la torre a tu vida de tus sueños por abusar de la fornicación. ¿Quién es el fanático? ¿Poco tú sí eres fiel a tu esposa? Aleluya. El fanático, no. Fanático tú, que te estás metiendo en una relación que por unos minutos puede arruinar lo que has forjado durante toda tu vida. La gente tiene que saber esto. Cuando me dicen ¿por qué sí, por qué no?, yo les doy esta respuesta. Yo he visto a gente matarse por manejar un automóvil borracha o quedar lisiada el resto de sus días. Nunca he ido a un hospital a orar por un enfermo por el cual yo pregunte ¿y por qué se enfermó? No, pues es que dejó de tomar y se descompuso. Jamás. He visto las consecuencias negativas de participar en las cosas ilícitas. Nunca he visto consecuencias negativas por no hacerlo. He ido a algunos velorios de hermanos, de familiares, y me han dicho murió de cáncer, lo asesinaron, lo atropellaron, le dio un paro, tenía una enfermedad. Pero nunca he preguntado ¿y de qué se murió? No, pues es que, ¿qué crees? Mira, tenía 28 años y el cuate era virgen. Entonces pues fue pasando el tiempo y se fue entumiendo así hasta que se secó. Y ahí se quedó. Híjole, no, jóvenes, tengan relaciones porque se van a secar. No. ¿Tú has oído de esto? Nadie ha muerto por ser virgen. Pero ¿cuántos casos de embarazos no deseados conocemos? ¿Cuánta gente infectada conocemos? ¿Cuántos jóvenes crecieron acostumbrándose a la inmoralidad y cuando se casan, como nunca tuvieron dominio propio, de casados siguen actuando igual? ¿Y por qué hay tanto adulterio, hermanos? Porque esos hombres, esas mujeres ya casadas, de jóvenes, nunca aprendieron a decir no. Y si de joven nunca aprendiste a hacerlo, de adulto tampoco. Y si de joven nunca te detuviste con tu novia, hombre, mujer, si tu novio o tu novia te ama, se va a detener. Si no se detiene, prepárate para que te engañe cuando se casen. Porque si ahorita no aprende a decir no, cuando se casen y se le presenta uno más guapo, una más guapa que tú, tampoco se va a detener y te va a acabar engañando porque nunca practicó el dominio propio.
Y así podría seguir con una larga lista de ejemplos y explicaciones. He visto familias destruidas por el adulterio. He visto jóvenes dañados por la fornicación. Nunca he visto un matrimonio que se divorcie y les preguntes, ¿pero por qué se divorciaron? No, pues es que mi esposo era muy fiel y me gustan que sean medio adúlteros, así es que de vez en cuando me engañen. No, yo puedo darte una lista todo el día, hermano, amigo. A lo que voy con esto es que si tú analizas pensantemente, vivir en santidad y rendirse a Cristo y obedecer su palabra, lo único que puede traer a tu vida son bendiciones. Nada más. Pero muchos cristianos a veces somos incapaces de demostrar esto, de reflejarlo y de explicarlo. Podríamos utilizar esta analogía. Aclaro, analogía. Tenemos el mejor producto, maravilloso, pero somos pésimos vendedores. La gente a nuestro alrededor tiene que darse cuenta que el cristiano es una persona que hace lo que hace porque piensa. Y podrán no estar de acuerdo porque les fascina hacer lo que hacen a pesar de las consecuencias. Porque a pesar de las consecuencias les fascina drogarse, emborracharse, fornicar, adulterar, robar. Pero cuando así sea, hermano, hermana, que no pueda negar que tú tienes la razón y no tú, sino ellos son los fanáticos. ¿Cómo se logra esto? Solamente hay una forma: viviendo un verdadero cristianismo en el cual, escúchame, va a ser tu comunión con Dios, que a través de la palabra o de la voz del Espíritu Santo te va a ir mostrando qué te conviene y qué no. Y entonces tú comenzarás a hacer lo que haces por convicción, guiado por el Espíritu Santo y no producto de una imposición. Tendrás no obligaciones, sino convicciones. Pero si tú sigues teniendo una religión y vienes el domingo, pero nunca en la semana tienes un tiempo devocional con Dios, de lectura de la palabra, de oración, ¿qué va a pasar? Seguirás siendo un religioso, espanta incrédulos, porque ante la falta de la verdadera dirección del Espíritu Santo, mostrándote genuinamente qué es bueno y qué es malo, cuándo sí, cuándo no, qué te conviene y qué no, terminarás haciendo tu propia religión con tu propia lista, nacida de tus tradiciones, de lo que la gente te dijo, de tu carne y no de Dios. ¿Quieres disfrutar de lo que te es lícito y abstenerte de lo que no? Reflejar al verdadero Jesús lleno de gozo, de libertad. Jesús no vino a esclavizarnos, sino a hacernos libres. ¿Quieres reflejar ese verdadero Jesús? ¿Quieres vivir correctamente, entendiendo qué es pecado y qué no es, qué es del diablo y qué no es? Solamente tu comunión con Dios y un conocimiento de la palabra te pueden dar esa dirección. Y es a lo que yo te invito. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a continuar la siguiente semana con otros 5 o 6 tips o consejos que van a ayudarnos a poder reflejar genuinamente a Jesucristo, causarles atracción a los que no le conocen en vez de espantarlos. Dile: Señor, te doy gracias hoy por tu palabra, por lo que terminaste de enseñar acerca del matrimonio, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando en mí. Y por esto último tan importante, Padre, tal vez tengo que reconocer que mi falta de comunión contigo me ha convertido en una persona religiosa, que como no te escucha o no lee qué es bueno y qué es malo, ante la falta de dirección de tu Espíritu Santo me he tenido que hacer mi propia lista. Me he quedado con algunas cosas de la gente, de iglesias, aun cuando a veces no tiene ningún fundamento bíblico. Señor, perdóname, porque tal vez esa falta de comunión es lo que ha hecho que tu Espíritu Santo en mí se apague, su influencia en mi vida se reduzca, y por eso no puedo reflejar tu gozo. Señor, te necesito, y es mi decisión, la oración con la cual termino, decirte, Padre, que no me voy a conformar, no me voy a hacer un religioso. Tú no me pides pasármela todo el día en la iglesia, pero sí me pides perseverar cada día en tu palabra, a través de audios en el coche, de videos en internet o en casa, leyendo libros, camino al trabajo, a la escuela, leyendo la Biblia, levantándome antes, durmiéndome después para platicar contigo. Señor, necesito tu dirección, necesito tu Espíritu Santo ardiendo en mí, guiando mi vida, enseñándome a hacer lo correcto. Señor, quiero reflejarte a ti. Estoy consciente que aún así mucha gente te seguirá rechazando, porque hay cosas que aunque no les conviene y les dañan,
cegados por Satanás, seguirán haciéndolas. Pero en lo que a mí corresponde, Señor, no quiero volver a dar la imagen de que el cristiano es el fanático. Padre, que mi vida y mis palabras estén siempre preparadas para presentar defensa, como tu palabra dice, de aquel que me demande razón de la esperanza que hay en mí. Que cuando me critiquen por fanático, Señor, yo pueda responder con mi vida, con mi ejemplo, con mis palabras, por qué hago lo que hago y por qué creo lo que creo. Que yo pueda realmente hacer tu voluntad. Y cuando diga esto no es bueno, esto es malo, esto es pecado, sea porque en verdad lo es. Y cuando lo es, tendré una explicación. Y no habrá quien pueda negar que yo tengo la razón.